La mujer que sacrificó los diamantes por la libertad, y en el proceso, le quitó el trono al rey. El peso de los diamantes alrededor de su cuello se sentía más pesado que el peso de las expectativas de la ciudad. Para Aurora Winslow, esta noche se suponía que era un triunfo, su primera gran aparición desde que anunció su embarazo. Pero mientras su esposo multimillonario, Radley, la escudriñaba con una mirada de fría evaluación, supo que era solo otro escenario para su juicio público. Él veía su vientre en crecimiento no como el recipiente de su heredero, sino como una imperfección en su estética perfecta. Él quería un trofeo, y esta noche ella se sentía como uno manchado. Poco sabía él que la mujer a la que estaba a punto de humillar frente a la élite de Nueva York no era el frágil ornamento que él creía que era. Ella era la arquitecta de su caída. El aire en el ático de la Quinta Avenida era tan estéril que parecía succionar el calor de la piel de Aurora. Era el tipo de limpieza que no proviene de fregar, sino de la falta de vida, un vacío curado donde cada superficie brillaba y ningún objeto estaba fuera de lugar. Era el mundo de Radley, y ella era solo su adquisición más cara y actualmente más decepcionante. Aurora se paró frente al espejo de cuerpo entero, con borde dorado, sus manos descansando protectoramente sobre la suave curva de su estómago. 5 meses. 5 meses de llevar a su hijo, una pequeña vida revoloteante que se sentía como la única cosa real en este mausoleo de riqueza. El vestido que llevaba era un traje de seda hecho a medida en un profundo zafiro, diseñado por un modisto parisino que Radley tenía en marcación rápida. Se suponía que era elegante, para deslizarse y ocultar, pero no había forma de ocultar la verdad de su cuerpo cambiante. ¿Es eso lo que te vas a poner? La voz de Radley cortó el silencio desde la puerta del cavernoso vestidor de la suite principal. No la estaba mirando a ella, sino a su reflejo, con el ceño fruncido con disgusto. Radley Winslow era un hombre esculpido por la ambición y el privilegio. Su traje era de Savile Row, su reloj era un Patek Philippe, y su expresión era de perpetua decepción de bajo grado en un mundo que rara vez cumplía sus estándares. «Tú lo elegiste, Radley», respondió Aurora, su voz suave, practicada en el arte de la desescalada. «Lo elegí con la expectativa de que te presentaría mejor», dijo finalmente, girando su mirada hacia ella. Gesticuló vagamente hacia su sección media. «Te hace ver sustancial, matronal». La palabra se cernía en el aire, un dardo envenenado. Matronal. Tenía 28 años. Antes de Radley, había sido una prometedora historiadora de arte, su mente aguda y su espíritu vibrante. Ahora era un accesorio, y uno matronal. «Estoy embarazada, Radley», dijo las palabras, sintiéndose tontamente obvia. «Estoy muy consciente», espetó él, ajustándose los gemelos. «Esta es la gala del legado metropolitano, Aurora. No es una reunión de Lampa. Mi madre estará allí. Gregory Pike trae una delegación de Singapur. Cada ojo en el mundo financiero estará sobre nosotros esta noche. Sobre mí. Necesito que te veas a la altura». ¿A la altura de qué? De la impecable mujer delgada con la que se había casado hacía 2 años. La mujer que podía discutir el arte del siglo XVII y las tendencias del mercado global con la misma facilidad, todo mientras mantenía una talla 0. Esa mujer había sido erosionada lentamente, desgastada por sus constantes críticas, sus sutiles manipulaciones, su implacable enfoque en lo superficial. Se acercó, su costoso perfume precediéndolo. Nunca tocaba su vientre. Nunca lo hacía. En cambio,
Estiró la mano y tanteó el simple collar de perlas en su garganta. Habían sido de su abuela, Margaret Price, la única joya que poseía que no había sido elegida por Radley. «Y quítate eso», ordenó, su voz perdiendo su filo y tomando un tono de instrucción cansada, como si le estuviera enseñando a un niño. «Son pintorescas, sentimentales. Usa los diamantes que te compré en Ginebra. Combinan con la marca». La marca. Eso era su matrimonio. Winslow Industries, un legado que él había heredado y expandido con una agresión despiadada, era su imperio. Él era el rey, y ella era su reina, destinada a ser envuelta en los despojos de su guerra corporativa. Aurora sintió que una ola familiar de resignación la invadía. Era más fácil ceder. Discutir solo llevaba a silencios más fríos, a él durmiendo en uno de los otros 5 dormitorios, a un escalofrío que era mucho peor que el aire acondicionado prístino. Se desabrochó las perlas de su abuela, las familiares orbes lisas, sintiéndose cálidas contra su piel fría. Las colocó cuidadosamente en su caja de terciopelo, un pequeño acto de rendir una parte de sí misma. Mientras se abrochaba el frío y pesado collar de diamantes, su fuego se sentía chillón contra su piel. Cada piedra se sentía como un eslabón en una cadena. Se encontró con sus propios ojos en el espejo. La joven vibrante se había ido, reemplazada por un fantasma con ojos cansados y una sonrisa forzada. Pero en lo profundo, debajo de las capas de seda, diamantes y resignación, el aleteo de su bebé le recordó que algo aún era suyo, una fuerza secreta, una razón para resistir. «Mejor», sentenció Radley, dándole un brusco asentimiento. «Ahora vamos. Y Aurora». Hizo una pausa en la puerta, con la mano en la manija. «Esta noche, trata de encajar, socializa, ríe en los chistes correctos. No te quedes en una esquina hablando de pintores muertos. Y por el amor de Dios, no hables del embarazo a menos que alguien pregunte. Es impropio». Se fue, dejándola sola en la cavernosa habitación. Se miró una última vez, el vestido de zafiro, los diamantes deslumbrantes, el cabello cuidadosamente peinado. Ella era la imagen perfecta de la esposa de un multimillonario. Pero la ilusión se estaba agrietando, y esta noche tuvo la sensación de que se iba a romper por completo. Por primera vez en mucho tiempo, el pensamiento no la llenó de terror. La llenó de una esperanza extraña y aterradora. Colocó una mano de nuevo en su vientre, una promesa silenciosa a la vida que llevaba. Esta no es nuestra vida, no para siempre. La limusina se deslizó por las calles de Manhattan como un tiburón negro y silencioso, separando un mar de taxis amarillos y autobuses urbanos. Dentro, el silencio era tan denso y sofocante como la humedad del verano de la ciudad. Radley estaba en su teléfono, su pulgar volando por la pantalla, con un ceño fruncido grabado en su apuesto rostro. Aurora observaba las brillantes luces de la ciudad pasar borrosas, sintiendo que un nudo de pavor se apretaba en su estómago. Había pasado la última hora con su mejor amiga y abogada, Beatrice Bea Chen, en una videollamada bajo el pretexto de discutir una subasta de arte benéfica. La voz de Bea había sido el ancla en su remolino de ansiedad. «Recuerda el plan, Aurora», había dicho Bea, su rostro calmado y resuelto en la pantalla de la tableta. «Déjalo que haga su papel. Déjalo que piense que tiene el control total. Cada palabra que diga esta noche, cada mirada condescendiente, es solo más evidencia. La Junta necesita verlo. El mundo necesita verlo. No eres la víctima aquí. Eres la estratega». Las palabras habían sonado tan valientes en ese momento.
Ahora, sentada junto al arquitecto de su miseria, Aurora sintió que su resolución flaqueaba. Era una estratega a punto de caminar hacia el corazón del territorio enemigo. El coche se detuvo en la acera frente al Museo Metropolitano de Arte. Un río de flashes de los paparazzi estalló. Un estroboscopio cegador y violento que hizo que Aurora se encogiera. Radley, sin embargo, cobró vida. Se enderezó la corbata, una sonrisa encantadora y practicada reemplazando instantáneamente su ceño fruncido. Este era su elemento. Salió del coche y le ofreció una mano, su agarre firme y posesivo. No era un gesto de apoyo, era una orden. Actúa. Ella tomó su mano y pisó la alfombra roja. El rugido de los fotógrafos era ensordecedor. «¡Radley! ¡Aurora! ¡Por aquí!» Nombres y flashes los asaltaron por todos lados. Radley la guió a través del caos con la facilidad de un experto, su mano una presión constante en la parte baja de su espalda. Sonrió, saludó. Era la imagen del rey benevolente. Aurora forzó una sonrisa que se sintió como un cristal que se rompe. Dentro, el gran salón se había transformado en un país de las maravillas celestial. Hileras de luces de hadas brillaban como constelaciones desde el techo abovedado. El dinero viejo de la ciudad y la nueva tecnología se mezclaban. Una cacofonía de copas de champán, chismes discretos y el susurro de la alta costura. Era asombrosamente hermoso y absolutamente aterrador. «¡Radley, querido!» Una mujer con un rostro tenso por la cirugía y la ambición se abalanzó sobre ellos. Camilla Winslow, la madre de Radley. Pesó el aire junto a la mejilla de Radley antes de que sus ojos fríos y críticos se posaran en Aurora. «Aurora», dijo Camilla, su voz goteando de falsa dulzura. «¡Qué encantadora te ves! Todos estábamos tan sorprendidos de escuchar tus noticias». Sus ojos se movieron hacia el vientre de Aurora, con el más sutil indicio de desaprobación, como si un embarazo fuera una falta social. «Es una bendición maravillosa, Camilla», respondió Aurora, su voz firme. «Por supuesto, querida», dijo Camilla, ya volviendo su atención a Radley, descartando a Aurora como si fuera un mueble. «Gregory Pike está cerca del templo de Dendor. Ha estado preguntando por ti. Algo sobre el acuerdo de Singapur». Mientras Radley era arrastrado a un círculo de hombres de traje oscuro, Aurora quedó a la deriva. Este era el momento que más temía en estos eventos. Radley estaría celebrando una audiencia, disfrutando del brillo del poder y la influencia mientras se esperaba que ella, ¿qué?, tuviera conversaciones triviales con las esposas sobre decoradores y veranear en los Hamptons. Se sentía como un fraude. Su mente, una vez llena de historia del arte y teoría crítica, se sentía apagada y lenta. «Cerebro de embarazo», lo llamaba la gente. Aurora sospechaba que era un modo de supervivencia. Encontró un lugar relativamente tranquilo, cerca de una imponente estatua romana, esperando volverse invisible. Pero no había lugar para esconderse esta noche. Bueno. Si no es la señora Winslow, honrándonos con su presencia. La voz era pulida y condescendiente. Aurora se giró para ver a Victoria Beaumont, su sonrisa tan afilada y brillante como un trozo de vidrio. Victoria era una estrella en ascenso en el despiadado mundo de las relaciones públicas, conocida por su ambición y sus atuendos impecablemente hechos a medida. También era, como Aurora había sabido durante los últimos 6 meses, la amante de Radley. Aurora había encontrado la evidencia accidentalmente. Un extracto de tarjeta de crédito con cargos por una suite en el Carlisle, una noche que Radley supuestamente estaba en Chicago.
Un mensaje de texto fugaz visto por encima de su hombro, terminando con una sola X condenatoria. Nunca lo había confrontado. ¿Cuál era el punto? Él habría mentido, la habría manipulado psicológicamente, la habría hecho sentir loca, por siquiera sospechar. En cambio, había llamado a Bea, y habían comenzado a planear. «Victoria», dijo Aurora. Su tono neutral, los ojos de Victoria, un azul frío y calculador, recorrieron el cuerpo de Aurora. «El embarazo ciertamente te sienta bien», ronroneó el cumplido, con veneno. «Te ves tan cómoda». Era el mismo insulto que el de Radley, solo que envuelto en un paquete más bonito. Antes de que Aurora pudiera responder, Radley reapareció, sus brazos deslizándose posesivamente alrededor de la cintura de Victoria. Era un gesto casual y familiar que envió un nuevo punzada de dolor a través del pecho de Aurora, a pesar de todo lo que sabía. Ni siquiera miró a su esposa. «Vicky, querida», murmuró, su voz baja e íntima. «Gregory estaba diciendo lo brillante que fue tu última campaña de prensa». «Mi objetivo es complacer», dijo Victoria, inclinándose hacia él, sus uñas lacadas en rojo, descansando sobre su solapa. Era una exhibición pública descarada. Estaban parados a solo unos metros de ella, un cuadro de traición para que cualquiera lo viera. Y la gente lo estaba viendo. Aurora podía sentir el peso de sus miradas, una mezcla de lástima, curiosidad y schadenfreude. Alegría por el mal ajeno. Sus mejillas ardían de humillación. Entonces Radley se giró, como si de repente recordara que ella estaba allí. Una sonrisa cruel y petulante jugaba en sus labios. Miró de la forma esbelta y depredadora de Victoria a la forma suavemente redondeada de su esposa embarazada. Se inclinó, su voz lo suficientemente alta para que los grupos de personas cercanos la oyeran. «Aurora, has conocido a Victoria, por supuesto. Ella es la que mantiene la marca Winslow luciendo afilada y con visión de futuro», dijo. Luego gesticuló hacia Aurora, un teatral movimiento de su mano. «Y esta es mi esposa, Aurora. Ella está adoptando un papel más tradicional». Hizo una pausa para el efecto, sus ojos brillando con malicia. «Es importante tener a alguien que mire al futuro», continuó, su mirada fija en Victoria, «y a alguien que represente el pasado, lo doméstico, alguien que ya no encaja con el ritmo de la vida moderna. Pero la mantenemos por valor sentimental». Las palabras fueron un golpe físico. Un sordo y colectivo jadeo se extendió por las personas más cercanas a ellos. Alguien se rió nerviosamente. La sonrisa de Victoria se amplió, un brillo triunfante y depredador en sus ojos. Aurora sintió que la sangre se drenaba de su rostro. La habitación pareció inclinarse, la luz brillante nadando ante sus ojos. No solo la había insultado, la había crucificado, la había declarado públicamente obsoleta, una reliquia que él conservaba por lástima, mientras ungía a su reemplazo justo enfrente de ella. La crueldad era tan impresionante, tan absoluta, que le robó el aire de los pulmones. Miró su rostro, al hombre que una vez había amado, y vio solo a un extraño, un monstruo vestido con un traje a medida. El dolor era inmenso, una agonía al rojo vivo que amenazaba con consumirla. Pero entonces lo sintió, un pequeño aleteo indignado desde dentro de su vientre. Su hijo. Y a través del dolor, a través de la humillación, las palabras de Bea resonaron en su mente. «Eres la estratega». Enderezó la espalda. Levantó la barbilla. No lloró.
Se encontró con la mirada fría y triunfante de Radley, con una expresión que él nunca había visto en su rostro antes. No era enojo ni tristeza, era una calma escalofriante y absoluta. «Disculpen», dijo, su voz clara y firme, cortando el silencio incómodo. «Necesito un poco de agua». Sin otra mirada a él o al rostro petulante de su amante, se dio la vuelta y se alejó. Cada paso era una batalla contra el impulso de correr, de desmoronarse. Podía sentir los ojos de toda la habitación en su espalda, un peso físico de juicio y lástima. Pero no flaqueó. Estaba caminando hacia el escenario, hacia el podio, donde el anfitrión de la noche estaba a punto de comenzar la presentación principal. Estaba caminando hacia el final de su antigua vida. La actuación había terminado. El verdadero espectáculo estaba a punto de comenzar. Aurora se movió a través de la brillante multitud como un fantasma. Los susurros la siguieron, arrastrándose a su paso como la cola de un vestido de funeral. ¿Escuchaste lo que dijo? ¡Qué horrible! Bueno, ella se ha dejado ir. Cada comentario era una pequeña picadura, pero apenas se registraban. La colosal herida pública que Radley había infligido había cauterizado todos los dolores más pequeños. No fue a buscar agua. Encontró su asiento en la mesa de Winslow Industries, un lugar privilegiado cerca del frente del escenario. La silla se sintió fría contra sus piernas. Se sentó con una postura recta, sus manos entrelazadas en su regazo sobre su vientre. Desde este punto de vista, podía ver a Radley y Victoria, aún celebrando una audiencia, riendo juntos. Parecían la pareja poderosa del futuro. Ella, sentada sola, parecía el pasado desechado que él había descrito tan cruelmente. Las luces en el gran salón comenzaron a atenuarse, sumiendo la habitación en un silencio expectante. Un solo y brillante foco de luz golpeó el escenario. Salió una mujer que exigía atención sin pedirla. Era Genevieve Dubois, la presidenta de la gala. Una figura legendaria en la filantropía de Nueva York, conocida por su intelecto agudo y su lengua aún más afilada. Tenía más de 60 años, con una melena de cabello plateado y ojos que no se perdían nada. Genevieve golpeó el micrófono, un sonido nítido que silenció los murmullos restantes. Buenas noches a todos, y bienvenidos a la 55ª Gala Anual del Legado Metropolitano, comenzó, su voz un alto rico y cultivado. Esta noche celebramos no solo el arte que enriquece nuestras vidas, sino la generosidad que lo preserva para las generaciones venideras. El corazón de Aurora martilleaba contra sus costillas. Este era el momento que ella y Bella habían pasado meses preparando. Todo dependía de Genevieve. Genevieve habló de las nuevas iniciativas del museo, los programas de extensión, las adquisiciones posibles gracias a sus donantes. Radley se sentó en la mesa, tomando el asiento frente a Aurora. Victoria se deslizó con gracia en la silla junto a él, colocando su mano en su brazo. Él no reconoció a su esposa. Su atención estaba completamente en el escenario, una sonrisa arrogante en su rostro, esperando que Winslow Industries fuera elogiada por su significativa contribución. Creía que había comprado su legado. Nuestro proyecto principal este año, continuó Genevieve, la restauración completa del ala de antigüedades, fue una tarea ambiciosa, casi imposible. Requirió un benefactor de visión extraordinaria e incluso más discreción extraordinaria. Durante meses, este benefactor ha deseado permanecer en el anonimato. Radley se pavoneó, ajustándose sutilmente la corbata.
Había hecho una gran donación deducible de impuestos. Asumió que ella estaba hablando de él. Le echó un vistazo a Aurora al otro lado de la mesa y le dio una mirada de pura lástima condescendiente, como para decir, «Este es mi mundo, un mundo del que ya no puedes seguir el ritmo». Esta noche, sin embargo, dijo Genevieve, una astuta sonrisa tocando sus labios, nuestro benefactor ha accedido a ser reconocido. Esta restauración, este regalo a la ciudad de Nueva York, fue posible gracias a una sola entidad visionaria, una nueva fuerza en las finanzas globales que en muy poco tiempo ha demostrado un compromiso no solo con las ganancias, sino con la preservación cultural. Un murmullo recorrió la audiencia. Esta no era la lista habitual de patrocinadores corporativos. Esto era algo diferente. La firma responsable de este increíble acto de filantropía es Ethelred Capital, anunció Genevieve. Aurora vio un destello de confusión en el rostro de Radley. Nunca había oído hablar de ellos. Se enorgullecía de conocer a cada jugador importante. ¿Quiénes eran? Miró a su alrededor como si buscara un rival. Ethelred Capital, continuó Genevieve, sus ojos escudriñando la habitación. También ha estado haciendo movimientos estratégicos significativos en el mercado. De hecho, justo esta tarde, finalizaron una adquisición silenciosa y de meses de duración que remodelará el paisaje corporativo de esta ciudad. La atmósfera era eléctrica. Esto era más que un discurso de caridad. Era una bomba. Aurora observó el rostro de Radley. La confusión se estaba endureciendo en sospecha. Se inclinó hacia su madre, Camilla, y le susurró algo. Camilla solo sacudió la cabeza, con el rostro pálido. Ethelred Capital, dijo Genevieve, su voz resonando con autoridad, es ahora el accionista mayoritario de una de las firmas más históricas de nuestra nación, Winslow Industries. El silencio que siguió fue absoluto. Un vacío ensordecedor, donde el aire había sido aspirado de la habitación. Aurora podía escuchar el pulso de la sangre en sus propios oídos. Radley se congeló. Su rostro se volvió flácido. El color se drenó de él, hasta que su piel fue del color de la ceniza. Parecía como si un rayo lo hubiera golpeado. Su compañía, su legado, su nombre, adquirido. ¿Por quién? ¿Cómo? Era imposible. Él era el tiburón, no la presa. Miró a Genevieve, con la boca ligeramente abierta. Luego sus ojos se movieron alrededor de la habitación, buscando frenéticamente una respuesta. Un culpable. ¿Quién se atrevería? ¿Quién tenía el poder? Su mirada se posó en su rival, Gregory Pike, quien simplemente lo miró de vuelta. Su expresión de asombro total. No era él. Genevieve dejó que el shock se asentara por un perfecto golpe dramático. Y la visionaria, ferozmente privada dueña de Ethelred Capital, la mujer que ahora controla el futuro de Winslow Industries y que financió nuestra hermosa nueva ala, está con nosotros esta noche, dijo, su voz aumentando hasta un crescendo. Cada cabeza en la habitación se giró, tratando de adivinar. La frenética mirada de Radley se posó en Victoria. Por supuesto, tenía que ser un error. Ethelred Capital debe ser una empresa fantasma para él, establecida por sus abogados por alguna razón fiscal arcana de la que no había sido informado. Y esta anfitriona, esta mujer, debe haber cruzado los cables. Se suponía que debía nombrarlo a él. En su pánico, su mente fabricó la única realidad que podía comprender. Genevieve levantó una tarjeta de referencia. Es mi gran honor presentar a la fuerza impulsora detrás de todo. Por favor, póngase de pie y sea reconocida,
señora Victoria Beaumont. El tiempo pareció deformarse. Por una fracción de segundo, el nombre se cernió en el aire. Una disposición sin sentido de sílabas. Victoria Beaumont. Victoria, que había estado disfrutando de la gloria reflejada del poder de Radley, se congeló a mitad de un sorbo de su champán. Sus ojos se abrieron. El nombre se registró, pero el significado no. Era como escuchar un idioma extranjero que casi entendía. Radley. La miró fijamente. Su mente una vorágine de confusión y un alivio incipiente y fuera de lugar. ¿Victoria? ¿Era esto un bizarro y elaborado juego de poder que ella había orquestado para él? Una sorpresa. No tenía sentido, pero era la única cuerda de salvamento que su ego ahogándose podía agarrar. Pensó. Chica lista. Lo puso a su nombre por secreto. Comenzó a esbozar una sonrisa orgullosa y aliviada. El foco de luz, que había estado en Genevieve, se balanceó a través de la habitación. Pasó por una mesa de banqueros, sobre una actriz célebre, y aterrizó con una precisión milimétrica directamente sobre Victoria Beaumont. La brillante luz blanca la golpeó como una fuerza física. En un momento era una invitada, al siguiente era el espécimen, cientos de pares de ojos. Los ojos de las personas más poderosas e influyentes de Nueva York estaban fijos en ella. La estaban mirando no como la hermosa amante de Radley Winslow, sino como la nueva titán de la industria, la misteriosa dueña de Ethelred Capital, la mujer que acababa de tragar su compañía por completo. El rostro de Victoria era una máscara de total desconcierto. Su sonrisa perfectamente pintada vaciló, y luego desapareció. Miró a Radley, sus ojos muy abiertos, con una pregunta silenciosa y desesperada. ¿Qué está pasando? Radley solo la miró fijamente. Su propia expresión, una caótica mezcla de confusión y expectativa. Desde el escenario, Genevieve sonrió. Señorita Beaumont, por favor, haga una reverencia. Su generosidad y perspicacia comercial son asombrosas. Un murmullo de aplausos educados y confundidos comenzó. Victoria estaba atrapada. La luz era cegadora. Las miradas eran sofocantes. El nombre en los labios del anfitrión era el suyo, pero la identidad era ajena. Dueña de Ethelred Capital, accionista mayoritaria de Winslow Industries. Ella dirigía una firma de relaciones públicas, gestionaba narrativas y cortejaba a periodistas. Ella no orquestaba adquisiciones hostiles de miles de millones de dólares. La presión se acumuló en su pecho. El aplauso se hizo más fuerte a medida que la gente, asumiendo que todo esto era parte de un gran plan, se unía. Se suponía que debía ponerse de pie. Se suponía que debía sonreír con gracia. Se suponía que debía ser la mujer poderosa y misteriosa que Genevieve estaba describiendo. Pero no lo era. Su mente corría, tratando de conectar los puntos. ¿Era una broma? ¿Una cruel y elaborada broma? ¿La estaba poniendo a prueba Radley? Su mirada se movió del rostro aturdido de Radley a la mujer tranquila e implacable en el escenario, y finalmente a través de la mesa hacia Aurora. Aurora simplemente estaba sentada allí, sus manos aún descansando en su vientre, observando. No había shock en su rostro. No había sorpresa. Solo había una quietud tranquila y sabia. Y en ese momento, una astilla de verdad aterradora comenzó a abrirse camino en la conciencia de Victoria. Esto no era un error. Esto no era una broma. Esto era un movimiento de ajedrez, y ella era solo un peón. Había sido utilizada. La habitación comenzó a dar vueltas. Los rostros en la multitud
se desdibujaron en un grotesco remolino de joyas y juicio. El aplauso sonaba como el agua que corre en sus oídos, el peso de una identidad que no podía reclamar, la proclamación pública de un poder que no poseía, la repentina y horrible realización de que era una marioneta en una obra de teatro en la que ni siquiera sabía que estaba. Era demasiado. Su respiración se enganchó. Un pequeño y estrangulado jadeo escapó de sus labios. Su mano perfectamente manicurada, la que sostenía la copa de champán, tembló violentamente, salpicando líquido dorado sobre el mantel blanco. Sus ojos se pusieron en blanco, y mientras la élite de la ciudad observaba, Victoria Beaumont, la mujer nombrada como la nueva reina de las finanzas de Nueva York, se desplomó de lado en su silla y se desmayó, colapsando en un montón de seda de diseñador y con postura hecha añicos. La gala estalló. El aplauso murió instantáneamente, reemplazado por jadeos y gritos. La gente saltó a sus pies. El personal se apresuró a avanzar. Radley, sacudido de su estupor, gritó su nombre, ¡Victoria!, y corrió a su lado con una mirada de puro pánico en su rostro. El foco de luz permaneció fijo en la silla vacía y la escena caótica a su alrededor. En medio del pandemonio, Aurora Winslow no se movió. Simplemente observó al hombre que la había destruido públicamente minutos antes, ahora atendiendo desesperadamente a la mujer que había elegido sobre ella, completamente ajeno al hecho de que ambos eran solo marionetas cuyos hilos habían sido cortados. La estratega la había llamado Bea. Aurora finalmente entendió lo que significaba. Significaba ver a tus enemigos autodestruirse justo a tiempo. El caos alrededor de la mesa de Winslow era un torbellino de energía frenética. Radley estaba arrodillado junto a Victoria, tratando de aflojar el cuello de su vestido, gritando por un médico. Camilla Winslow se estaba abanicando con un programa, su expresión de escándalo horrorizado. La hermosa escena dramática que el colapso de Victoria había creado era precisamente la distracción con la que Aurora había contado. En el escenario, Genevieve Dubois manejó la interrupción con el aplomo de un general experimentado. Parece que la emoción de la noche ha sido un poco abrumadora para la señorita Beaumont, dijo con calma en el micrófono, su voz cortando el ruido. Démosle un poco de espacio, por favor. El personal y el personal médico están aquí para ayudarla. Esperó un momento mientras Victoria comenzaba a recuperarse, ayudada por Radley y un médico que había estado sentado cerca. La crisis inmediata estaba pasando, pero la pregunta más grande aún colgaba en el aire, densa y sin respuesta. Genevieve levantó una mano para pedir silencio. La habitación, todavía zumbando, se cayó lentamente, todos los ojos volviendo a ella. Habían presenciado el drama, ahora anhelaban la explicación. «Mis más profundas disculpas por la confusión», dijo Genevieve, su tono profesional, pero con un trasfondo de acero. Parece que pudo haber habido una mala interpretación por parte de la señorita Beaumont. Un bajo murmullo se extendió por la multitud. ¿Mala interpretación? Genevieve miró de nuevo su tarjeta de referencia, como para verificar. Las presiones de un anuncio tan trascendental son, por supuesto, inmensas. Quizás debería haber sido más clara. Hizo una pausa, dejando que el suspenso se acumulara hasta un pico casi insoportable. Radley, ayudando a una aturdida y mortificada Victoria a ponerse de pie, se congeló y miró hacia el escenario. Su pesadilla no había terminado. Ethelred Capital es, de hecho, una organización profundamente privada, explicó Genevieve, su voz deliberada y clara. Tan privada, de hecho,
que opera a través de una serie de cortafuegos legales y apoderados. El nombre que se me dio, el principal de Ethelred, el verdadero arquitecto de esta adquisición y esta magnífica donación, no estaba destinado a ser un apoderado, estaba destinado a ser una persona. Miró directa e inequívocamente a la mesa de Winslow. No a Radley, no al caos donde había estado Victoria. Su mirada se posó con una intención profunda e inconfundible en la mujer silenciosa, compuesta y embarazada, que no se había movido ni un centímetro. «Parece que hay un error en mi tarjeta», anunció Genevieve, aunque su tono seguro sugería que no había ningún error en absoluto. «El nombre no es Beaumont, es Winslow. Damas y caballeros, la dueña de Ethelred Capital y la nueva accionista mayoritaria de Winslow Industries es la señora Aurora Winslow». Si el anuncio anterior había causado una onda de choque, este fue un evento sísmico. 1000 mentes en la habitación lucharon por procesar la información. ¿Aurora Winslow? La esposa tranquila, el accesorio sentimental y matronal. Radley acababa de burlarse y descartar a la mujer que no encajaba. El operador del foco, recuperándose del caos anterior, desvió el rayo de la deshonrada Victoria y lo aterrizó directamente en Aurora, y el mundo vio no a la mujer tímida y humillada de hace 20 minutos. Vieron a una reina. Aurora parpadeó lentamente, adaptándose a la luz brillante. Su expresión era serena, su postura majestuosa. El vestido de zafiro ya no parecía una prenda que no encajaba bien, parecía un atuendo real. Los diamantes alrededor de su cuello no eran una pesada cadena, sino una corona. Su embarazo no era una imperfección doméstica, era el símbolo de una dinastía que ahora controlaba. Radley se había enderezado, sus manos cayendo de victoria. Giró la cabeza lentamente, mecánicamente, para mirar a su esposa. La sangre se había drenado de su rostro de nuevo, dejando atrás una máscara pálida de incredulidad. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Miró a Aurora como si la viera por primera vez. Estaba mirando a una completa extraña que llevaba el rostro de su esposa. La dulce historiadora de arte, la esposa obediente, la mujer que él había moldeado, controlado y roto. Todo era una mentira magnífica y devastadora. Aurora se encontró con su mirada al otro lado de la mesa. En sus ojos no había regodeo, ni triunfo, ni deseo de venganza. Solo había una finalidad tranquila y solemne. Era la mirada de un maestro de ajedrez cuya jugada de jaque mate acababa de ser ejecutada. La habitación estuvo completamente en silencio por un largo momento. Luego, desde una mesa cerca del fondo, una sola persona comenzó a aplaudir. Era Bea Chen, la abogada de Aurora, con el rostro radiante de orgullo. El sonido rompió el hechizo. Alguien más se unió, luego otro y otro. El aplauso fue tentativo al principio, nacido del shock, pero creció. Se convirtió en una ola, una ovación atronadora, mucho más fuerte y genuina que la ofrecida a Victoria. No solo aplaudían por una donación o un acuerdo comercial, aplaudían por la pura y audaz brillantez del drama que acababan de presenciar. Aplaudían por el ratón que se había revelado como una leona. Aurora dio un pequeño y elegante asentimiento, un gesto de reconocimiento a la habitación, pero dirigido directamente a su esposo. Ella le había quitado todo: su compañía, su poder, su imagen pública, y lo había hecho en su escenario, frente a su mundo, usando su propia crueldad como desencadenante. Victoria,
ahora completamente consciente, miró a Aurora. Su rostro un lienzo de horror incipiente. Finalmente entendió. El anuncio mal dirigido no fue un accidente. Fue una crueldad calculada, una imagen espejo de la humillación que Radley le había infligido a Aurora. Aurora la había usado a ella, la amante, como la última herramienta humillante para romper a Radley, exponiéndola como nada más que una diversión temporal en un juego mucho más grande. Radley retrocedió un paso, sus ojos muy abiertos con un terror que iba más allá de la ruina financiera. Era el terror de un hombre que se da cuenta de que ha sido exhaustivamente superado en maniobras y completamente destruido por la única persona en el mundo que nunca siquiera vio como un jugador. La ovación, una vez un rugido atronador, finalmente se suavizó, fragmentándose en 1000 susurros emocionados que llenaron el gran salón con una energía palpable y eléctrica. El resto del programa formal de la gala quedó obsoleto. Los postres quedaron sin tocar. Las copas de champán se rellenaron con prisa y la suave música del cuarteto de cuerdas fue completamente ahogada. La única historia, la única moneda de conversación que se intercambiaba en susurros fervientes en cada mesa, era el asombroso golpe de estado que se había desarrollado en la mesa 12. Aurora permaneció sentada, una pequeña isla de profunda calma en el remolino de especulación. Sentía una extraña sensación de desapego, como si estuviera viendo una película de su propia vida. La gente la miraba de manera diferente ahora. Las miradas de lástima se habían ido, reemplazadas por expresiones de asombro, miedo y curiosidad voraz. Algunas almas valientes, en su mayoría titanes de la industria, que reconocieron un cambio de poder sísmico cuando lo vieron, se acercaron a su mesa. Le ofrecieron felicitaciones concisas y respetuosas, sus ojos buscando en los suyos una pista de su próximo movimiento. Ella aceptó sus palabras con un asentimiento educado y enigmático, diciendo poco. Su actuación no era para ellos. Estaba esperando el acto final, la confrontación individual que era inevitable y necesaria. No tuvo que esperar mucho. Al otro lado de la habitación, vio a Radley. Acababa de meter a una pálida y temblorosa Victoria en un coche que esperaba, despidiendo a su amante con la misma prisa despectiva que podría usar para despedir a un error de catering. Ahora regresó hacia la entrada del museo, su rostro una máscara atronadora de pura furia desenfrenada. Su traje de Savile Row se veía arrugado. Su corbata estaba ligeramente torcida y su cabello, generalmente perfecto, estaba despeinado de tanto pasarse las manos por él en frenética incredulidad. Parecía un hombre que había sido atrapado en un huracán. Caminó de regreso al salón, ignorando la forma en que las multitudes se abrían para él, los susurros intensificándose a su paso. Su madre, Camilla, lo interceptó, su rostro una máscara de pánico y ruina social. «Radley, ¿qué está pasando? Debes arreglar esto», suplicó. Su voz un siseo agudo. Él la ignoró sin una palabra, sus ojos fijos en Aurora. No vio nada más, ni las miradas curiosas, ni la gala arruinada, ni a su madre angustiada. Solo vio a la mujer que se sentaba en el centro de su mundo demolido. Se dirigió hacia la mesa, su poderoso paso irradiando una rabia que era casi una fuerza física. «Afuera, ahora», siseó las dos palabras, cortando el aire, bajas y temblorosas con una violencia que apenas contenía. Aurora lo miró. El hombre que una vez había amado, el hombre cuya aprobación ella había anhelado, se había ido.
En su lugar había un animal acorralado, con todos los dientes al descubierto y el orgullo herido. Sintió un destello del viejo miedo, una respuesta condicionada de años de caminar con pies de plomo, pero se extinguió tan rápido como llegó. Colocó una mano en su vientre, la vida rítmica y constante dentro de ella, un ancla potente. Esto era para él. Esto era para el futuro de ellos. Lenta, deliberadamente, Aurora empujó su silla hacia atrás. Se puso de pie con una gracia recién descubierta, sus movimientos sin prisa, imbuidos de una autoridad que era completamente suya. Ya no era la esposa que era convocada, era la reina, concediendo una audiencia. Sin una palabra, pasó junto a él, su vestido de zafiro susurrando suavemente, y se dirigió hacia un conjunto de pesadas puertas de roble que sabía que conducían a un tranquilo pasillo privado. Daba a los jardines oscurecidos del museo, un lugar de belleza silenciosa y durmiente. El contraste se sintió apropiado. En el momento en que la pesada puerta se cerró detrás de ellos, sellándolos en un silencio a prueba de ruidos, la fachada cuidadosamente mantenida de Radley se hizo añicos en 1.000.000 de pedazos. «¿Qué has hecho?», gruñó, avanzando hacia ella. Su voz era un sonido crudo y herido, arrancado de su garganta. «¿Qué demonios me has hecho, Aurora? Mi compañía, mi legado, todo lo que mi padre, mi abuelo construyeron. ¿Cómo pudiste?». Su enojo no era solo enojo, estaba completamente desconcertado. Un dios que se había despertado para descubrir que sus adoradores habían robado su templo. «Ethelred Capital, ¿qué es eso? ¿Algún patético jueguito de cáscara? ¿De dónde sacaste ese tipo de dinero? ¿Vendiste tus tristes y pequeñas pinturas?». Estaba agitándose. Sus insultos carecían de su precisión habitual. Su mente era incapaz de procesar una realidad tan alejada de la que él había construido. Aurora permaneció perfectamente quieta, mientras su rabia la invadía, dejando que las olas de su furia se rompieran contra las costas de su compostura. Se giró desde la gran ventana donde había estado, mirando los árboles silueteados, y se enfrentó a él. Su expresión tan serena como el jardín a la luz de la luna detrás de ella. «Creo que el término financiero correcto es una adquisición hostil, Radley», respondió ella, su voz fría y uniforme, la calma de la misma un marcado contrapunto a su histeria. «No te atrevas a ser inteligente conmigo», rugió, dando otro paso más cerca. «Esta es mi vida. Has quemado mi nombre. Lo has arrastrado por el barro. ¿Para qué? Parece que estás bajo la impresión de que tu nombre es el único que importa», dijo Aurora suavemente. «Es un punto ciego que siempre has tenido. Nunca, en todos nuestros años juntos, preguntaste por mi familia, ¿verdad? Conociste a mis padres en la boda, viste que eran académicos tranquilos y modestos, y los archivaste. Encajaba con tu narrativa de mí, la chica brillante, bonita, pero en última instancia, no amenazante de un entorno modesto a la que podrías elevar con gracia a tu mundo». Hizo una pausa, dejando que la verdad de sus palabras se hundiera. «Nunca preguntaste por mi abuela Margaret Price, más allá de descartar sus perlas como pintorescas. Nunca pensaste en preguntar con quién se casó. Nunca pensaste en preguntar quién era Gerald Price». Radley la miró fijamente, su rostro un lienzo de confusión. El nombre no significaba nada para él. Su mundo era Wall Street y el dinero viejo. No se preocupaba por los nombres que no aparecían en las páginas de sociedad o en los informes de acciones. «Gerald Price», continuó Aurora, su voz una acusación constante y clara de su ignorancia.
Fue el fundador de Innovate Systems. Fue un genio tranquilo que comenzó la compañía en su garaje en 1982 con 2 de sus amigos. Él jugaba con el código cuando tú estabas aprendiendo a navegar en los Hamptons. A finales de los 90, justo antes de que estallara la burbuja de las .com, la vendió a un gigante de la tecnología por una suma que haría que la herencia de tu padre pareciera calderilla. Pero odiaba ser el centro de atención. Odiaba a gente como tú. Así que puso toda su fortuna en un fondo ciego diversificado y ferozmente protegido para su única nieta, para mí. Un fondo del que obtuve el control total en mi 25 cumpleaños, un año antes de conocerte. El color se drenó del rostro de Radley. La reacción física fue dura, como si su propia sangre se estuviera retirando de la escala devastadora de su error de cálculo. Se había casado con una de las herederas más ricas del país y había sido demasiado arrogante, demasiado profundamente ensimismado para siquiera notarlo. Se había burlado de la fuente del mismo poder que ahora lo estaba aplastando. Llevé una vida normal porque quería ser amada por quien era, no por lo que valía, dijo ella, su voz suavizándose con un destello de vieja tristeza. Y genuinamente pensé por un tiempo que tú eras ese hombre. Me equivoqué. Tú no amas a las personas, Radley. Adquieres activos, y cuando ya no cumplen con tus especificaciones, buscas reemplazarlos. Entonces, ¿esto es lo que es?, balbuceó, la rabia en su voz finalmente dando paso a una incredulidad cruda y desesperada. ¿Esto es venganza? ¿Porque estuve con Victoria? Estás destruyendo mi vida, nuestra vida, por una aventura barata. Aurora soltó una risa corta y aguda, un sonido completamente desprovisto de humor. ¿Una aventura? Oh, Radley, eres tan profundamente pequeño. ¿De verdad crees que esto es por ella? Victoria fue un síntoma, no la enfermedad. Fue una vergüenza, un cliché. Esta noche fue una herramienta. La usé para mostrarte exactamente lo que se siente al ser posicionado públicamente como propiedad de alguien, un objeto decorativo cuyo destino es decidido por otros. ¿Disfrutaste el espectáculo? Su rostro se contorsionó de vergüenza y humillación. Ella había puesto un espejo a su propia crueldad, y él no podía soportar el reflejo. No, dijo Aurora, su voz bajando, perdiendo su filo y tomando el peso de un juez, emitiendo un veredicto final. Esto no es por ella. Esto es sobre el hecho de que estabas llevando a Winslow Industries a la ruina con tus apuestas imprudentes y guiadas por el ego. El acuerdo de Yakarta que impulsaste en contra del Consejo de la Junta, el que perseguiste solo para superar a Gregory Pike, fue un proyecto de vanidad y casi le cuesta a la compañía 9 cifras. Esto es sobre el hecho de que trataste a tus empleados, a las personas con familias e hipotecas, como peones desechables en tus juegos corporativos. Y sobre todo, esto es sobre el hecho de que viste a nuestro hijo. Colocó una mano firme y protectora en su vientre, no como un niño para ser amado y cuidado, sino como el próximo CEO, un heredero de una marca, tu marca, una marca tóxica y vacía con la que no quiero que él se asocie. Dio otro paso, cerrando la distancia final entre ellos. Él se encogió involuntariamente. El último de su bravuconería se había ido. No destruí tu vida, Radley. Salvé la de mi hijo. Aseguré su legado, uno real. No un legado de relojes llamativos y humillaciones públicas, sino uno de integridad, fuerza tranquila y responsabilidad ética. La compañía está en nuevas manos ahora. Una junta que he seleccionado, una junta dirigida por Beatrice Chen. Su mandato es la estabilidad y el crecimiento ético a largo plazo, no los titulares trimestrales. No puedes,
Aurora, por favor, susurró, su rabia colapsando por completo en una súplica patética y desesperada. Él se acercó a su mano, su toque tentativo y extraño. Estamos casados. Podemos arreglar esto. Me equivoqué. Estaba estresado. Terminaré con Victoria para siempre. Podemos ser una familia. Tú, yo y el bebé. Podemos empezar de nuevo. Era el movimiento final y predecible de un hombre derrotado que ruega por una gracia que nunca había extendido. Aurora miró su mano en su brazo, luego de vuelta a su rostro, sus ojos llenos de una profunda y cansada lástima. ¿Una familia? El tiempo para eso se acabó, Radley. Se acabó hace mucho tiempo. Simplemente no había firmado los papeles todavía. Mi abogada le enviará a tu abogado la petición de divorcio por la mañana. Los términos serán no negociables. Ella retiró su brazo. El ático, la casa en los Hamptons, el jet, todos son activos de Winslow Industries, una compañía que yo poseo. A partir de hace una hora, mientras estabas en la alfombra roja, tus tarjetas de acceso y códigos de acceso fueron desactivados. Se te dará un paquete de indemnización. Uno generoso, me han dicho. Pero no tendrás ningún papel en la compañía. Tu puesto como CEO ha sido terminado con efecto inmediato. Se giró para irse, la finalidad de sus palabras flotando en el aire silencioso. ¿Qué hay de nuestro hijo?, preguntó él, su voz quebrada, el último vestigio de su identidad, aferrándose a ese único hecho biológico. Aurora hizo una pausa en la puerta, de espaldas a él, una silueta de poder innegable. Será su padre, dijo, su voz más suave ahora, pero no menos firme. Tendrás derechos de visita supervisados, pero no llevará tu nombre. Será un Price. Será criado sabiendo que el valor de una persona no se mide por a quién impresionan en una gala, sino por la fuerza de su carácter y la bondad en su corazón. Una lección que nunca estuviste preparado para enseñar. Sin mirar atrás, abrió la pesada puerta de roble y salió. Lo dejó de pie solo en el pasillo oscuro y silencioso, un rey depuesto en su propio palacio, despojado de su corona, su compañía y su nombre por la mujer tranquila y sentimental que nunca encajó del todo. Cuando regresó al salón principal, el bullicio de la multitud la invadió. Pero esta vez no se encogió. Sintió el peso de 1000 miradas, pero ya no se sintieron como un juicio. Se sintieron como un reconocimiento. Respiró hondo, sus pulmones llenándose con el aire de su nueva realidad. Era el primer aliento verdaderamente sin cargas que había tomado en años. El peso de los diamantes, de sus expectativas, de su jaula dorada, todo se había ido. Era libre, y su futuro, y el futuro de su hijo, finalmente, era suyo para escribir. En el final, el gran teatro de la vida de Radley Winslow no fue derribado por un rival corporativo o un colapso del mercado, sino por la reina tranquila que él había desterrado a las sombras. La historia de Aurora sirve como una lección impresionante en la profunda diferencia entre el poder percibido y la fuerza real. Radley, un hombre obsesionado con la imagen, las marcas y el valor monetario, cometió el error fatal de su vida. No pudo reconocer el verdadero valor cuando dormía a su lado cada noche. Vio el incipiente embarazo de su esposa como una imperfección en su estética y desestimó las perlas de su familia como pintorescas, sin darse cuenta de que esas mismas perlas eran un símbolo de un legado que empequeñecía el suyo. Su arrogancia
Era una ceguera que le impedía ver a la brillante estratega que pacientemente observaba cada uno de sus movimientos. La victoria de Aurora no fue un simple acto de venganza nacido de un momento de ira. Fue una clase magistral de paciencia, una fortaleza de un plan construido ladrillo a ladrillo, con cada palabra condescendiente y humillación pública que ella soportó. No fue impulsada solo por el dolor de la traición, sino por el feroz instinto protector de una madre que se negaba a dejar que su hijo fuera criado a la sombra de un imperio tan tóxico y vacío. No solo tomó su compañía, desmanteló su realidad, usando su propio escenario y su propia crueldad como los instrumentos de su caída. Su historia es un poderoso testimonio de la idea de que la fuerza no siempre ruge. A veces observa, calcula y espera el momento perfecto para declarar jaque mate.